a estudiar en esta noche, no, simplemente unos 45 minutos en los nombres de la Biblia, el autor de la Biblia y las divisiones de la Biblia, para que usted pueda conocer, usted que ya es creyente y que quiere aprender más de Dios. Mire, ahí usted puede visualizar una imagen. En el mundo, hermano, en el mundo, el libro más leído en todos los tiempos y hasta ahorita es la Biblia. Repito, hermano, de nuevo, el libro más leído en todos los tiempos hasta ahorita es la Biblia. Ahí tenemos un cuadro, una escala, hermano, comparativa. Inclusive el libro de Harry Potter. Es un libro que los estudiantes, los jóvenes han leído, pero la Biblia supera a todo libro humano que ha existido, hermano, y que existe y que existirá. Vemos también el Código Da Vinci, por ejemplo, ahí lo vemos ahí. Hay una escala para que usted pueda revisar. Un libro que habla, hermano, supuestamente afectando la divinidad de Cristo. Pero podemos ver que la Biblia, hermano, supera la lectura más de este libro. Porque la Biblia, hermano, aunque muchas personas quieran desaparecerlo, aunque muchas personas no quieran leerlo, aunque muchas personas digan que es un libro anticuado, miles y millones de personas siguen leyendo a través de la historia la Biblia y la siguen comprando. Porque es un libro de ayer, de hoy y para siempre. Y usted que está aprendiendo la Biblia, quiero que revise en el libro de Isaías, capítulo 40. Usted puede coger su Biblia ahí para que vea lo que la Biblia dice de sí misma. Isaías capítulo 40, el versículo 8. Isaías capítulo 40, el versículo 8. Mire lo que dice ahí, ve. Isaías es un profeta que escribió este libro 700 años antes de Cristo, hermano. Recuerde bien la fecha. Isaías escribió 700 años antes de Cristo. ¿Qué escribió Isaías 700 años antes de Cristo? Séquese la hierba, marchítese la flor también. Mas la palabra de Dios, y dígalo usted, hermano, ahí de su casa, la hierba se va a secar, la flor se va a marchitar, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. Este libro nadie lo va a destruir. Este libro va a permanecer. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca van a pasar. Entonces, este libro que tenemos, hermano, y que lo leemos nosotros, es un libro valiosísimo. Estamos leyendo, hermano, el libro más leído de la historia. El libro, hermano, más reproducido de la historia. El libro más leído de la historia. El libro más comprado. Por eso que si usted tiene un libro, una Biblia en su casa, no la tenga guardada, léala. Porque en ella encontrará palabras de vida eterna. Amén, hermanos. Entonces entendemos esto en primer lugar. La Biblia es el libro más vendido a través de la historia. Más que Harry Potter, más que el Código Da Vinci y más que tantos libros que han tenido autores humanos. La Biblia aún se sigue vendiendo y aún muchas personas de todos los tiempos y de todos los niveles lo siguen leyendo. Amén. Entonces ahí podemos entender, hermano, el valor que tenemos de la Biblia. Vamos ahora, hermano. Vamos acá. Ratito que se congeló la imagen. A ver, un ratito. Vamos a compartir. A través de los tiempos, hermano, muchos científicos han querido, hermano, destruir la Biblia. Porque usted va a encontrar, hermano, personas que van a decir que la Biblia se opone a la ciencia.
que la Biblia es un libro más bien antiguo. Y le voy a poner, hermano, dos autores muy reconocidos mundialmente, científicos, filósofos, y que, entre comillas, han aportado, hermano, a la educación, han aportado a la ciencia, han aportado el pensamiento humano, pero que ellos más bien se han rebelado contra Dios, se han rebelado contra la Biblia. Mire, ve, Voltaire. De repente, si acá hay alguien, hermano, que recuerda a este personaje, Voltaire, para los hermanos que de repente no recuerdan este personaje, fue un escritor, historiador, filósofo, abogado francés. Hermano, él perteneció durante un periodo de la humanidad llamado la Ilustración, donde este periodo de la Ilustración predominaba la razón. Ellos decían que Dios no tenía que ver nada acá. La Biblia no tenía que ver nada acá. Solamente tenía que imperar la razón. ¿Y sabe lo que dijo Voltaire? Ese historiador, este filósofo, este abogado, este hombre que ilustración que le llamaban, él dijo, hermano, en su época, que un siglo más adelante la Biblia ya no iba a existir. Vuelvo a repetir, hermano. Voltaire, un historiador, un filósofo, un abogado, un hombre, hermano, totalmente dotado de mucha inteligencia, dijo que en su época, un siglo más adelante, la Biblia no iba a existir más. Pero hemos leído, hermano, en Isaías 40 que dice, séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanecerá para siempre. ¿Sabe qué pasó, hermano, en la casa de Voltaire? Mientras este hombre profetizó que la Biblia iba a desaparecer, hoy existe, hermano, un lugar que es considerado como las sociedades bíblicas y que hasta el día de hoy están imprimiendo y distribuyendo Biblias en todo el mundo. ¿Y sabe cuál es ese lugar, hermano? La casa de Voltaire. Bendito el nombre del Señor. Alabe a Dios, hermano, y en su casa. Aquel que dijo que la Biblia iba a desaparecer, en su misma casa hoy, hasta el día de hoy, un siglo después, se siguen imprimiendo Biblias y distribuyéndose para todo el mundo. ¿Coincidencia? No, hermano, porque la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia ningún ser humano la va a destruir. La Biblia ningún ser humano la va a desaparecer, porque en ella encontramos poder de Dios, hermano. En ella encontramos vida eterna. En ella encontramos sabiduría de los cielos y de parte de Dios. Por eso la Biblia dice que el hombre, siendo sabio, se hizo necio. Y Dios demostró con Voltaire que nadie podía destruir la Biblia. Tenemos a otro hermano filósofo, músico, filólogo alemán, llamado Friedrich Nietzsche, o Friedrich Nietzsche, como algunos lo pronuncian. Friedrich Nietzsche, hermano, que nació entre los años de 1844, él fue el primero, y eso usted lo puede revisar en la historia, fue el primero que él dijo, Dios ha muerto. Si usted ha visto la película, hermano, Dios no está muerto, se la recomiendo. Pero la frase que Dios ha muerto, el primero que lo dijo, un montón de gente, y lo patentó, y cada vez que daba su conferencia, él decía, Dios ha muerto. Friedrich Nietzsche, un gran personaje, hermano, en la historia. Pero ¿sabe cómo terminó Friedrich Nietzsche? Y podemos volver de nuevo a Isaías 40, versículo 8, donde leímos, y eso, hermano, que sea su primer texto para aprender. Si es posible, escríbalo ahí. Escríbalo en un cuaderno o escríbalo, hermano, en un lugar visible. Dice, séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Jehová, dice, permanece para siempre.
La palabra de Dios permanece para siempre. ¿Qué pasó con Friedrich Nietzsche, hermano? Friedrich Nietzsche, aquel hombre que dijo que Dios había muerto, terminó en un manicomio. Este filósofo, este poeta, este hombre importante, hermano, alemán, terminó loco, terminó con una camisa de fuerza, hermano, y tuvo una muerte totalmente muy triste. Porque Job capítulo 9 dice, ¿quién fue en contra de Dios y le fue bien? Usted puede buscar ahí en el libro de Job, capítulo 9, Job está antes de los Salmos. Vamos a buscarlo ahí. Job, capítulo 9. Dice ahí, en el versículo 2 dice, ciertamente yo sé que es así. ¿Cómo se justificará el hombre con Dios? Si quisiera contender con él, no le podrá responder a una cosa. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. Y hay una pregunta que hace ahí el escritor. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? ¿Quién es aquel que se levanta en contra de la palabra de Dios? Que dice que la palabra de Dios no sirve, que dice que la palabra de Dios no se debe leer. Tenga cuidado, hermano, cuando usted escucha a alguien que dice mucha Biblia, mucha palabra de Dios. No, recuerde, la palabra de Dios permanece para siempre. Friedrich Nietzsche terminó loco en un manicomio, hermano. Bendito el nombre del Señor. Se puso en contra de Dios. No sabemos por qué. No sabemos por qué, hermano. Hermano, se escucha bajito. Sí, ahorita sé que arreglo el ratito, hermanos. La resta que falla ahí. Ahí está, hermano, ya volvió. Friedrich Nietzsche, hermano. Friedrich Nietzsche terminó en un manicomio, loco, hermano, y solo. ¿Dios quiso que terminara así? No. Se rebeló en contra de Dios. Mire, hermano, lo importante. La Biblia, el libro de Dios, no necesita ser, quizás, hermano, defendido por nosotros. Dios defiende su palabra. En Isaías dice que Él hará que su palabra vuelva y no vuelva vacía y que haga la obra conforme Él quiere. Bendito el nombre del Señor. Y así, hermano, hay muchos personajes que tardaríamos, hermano, horas en poderle describir cuántos personajes se rebelaron contra Dios, pero no les fue bien. Pero entre los dos que más resaltan es Voltaire, que usted lo puede revisar su historia, y Friedrich Nietzsche, con frases, hermano, totalmente controversiales. El primero dijo que la Biblia iba a ser destruida y su misma casa hoy en día es la más productora de Biblias. Gloria al nombre del Señor. Y Friedrich Nietzsche, que dijo que Dios ha muerto y terminó loco, hermano, en un manicomio, quizás suplicando y pidiéndole oportunidad a Dios. Ahora sí, hermano, vamos a entrar ya, teniendo esta referencia del libro que tenemos un libro valiosísimo, un libro poderoso, hermano, un libro poderoso. Vamos a empezar, hermano, acerca de los nombres de la Biblia. Vamos a empezar acerca de los nombres de la Biblia. Las Sagradas Escrituras, hermano, las personas y la misma palabra de Dios, hermano, lo podemos denominar de tres formas. Y ya yo lo he dicho al momento de expresarme. La Biblia, que también podemos decir la Biblia, también podemos decir las Sagradas Escrituras, que también está correctamente dicho, y también podemos decir la palabra de Dios. Entonces usted puede decir, vamos a leer la Biblia. Amén, está bien esa palabra dicha. O también podemos decir, vamos a leer las Sagradas Escrituras. Amén, también es válido ese término. O usted también puede decir, vamos a leer la palabra de Dios. Ahora,
La palabra Biblia, hermano, para los que de repente desconocen esto, viene del latín biblión. Viene del latín biblión. Es decir, que si usted le dicen, tú estás leyendo solamente un libro, no. Estamos leyendo, hermano, 66 libros. Mire, hermano, estamos leyendo 66 libros. O sea, no es un solo libro, no es un solo libro. Ese libro está, hermano, clasificado en libros, hermano, históricos, sapiensales, hermano, en libros también poéticos. En los libros, en los 66, usted va a encontrar leyes que hasta ahorita siguen vigentes. Usted va a encontrar, hermano, acerca también de la parte del origen de la tierra. Va a encontrar también en las leyes sobre la alimentación también. El comportamiento que deben tener los padres a los hijos a los padres, los adolescentes, los casados, los novios, los que están ya, hermano, quizás en una edad avanzada. Entonces, la Biblia es un libro completo, 66 libros, que si usted los lee, hermano, lo van a hacer sabio. Que si usted lo cree, hermano, lo va a hacer salvo. Y que si usted lo practica, lo va a volver santo. Bendito el nombre del Señor. Vuelvo a repetir, hermano, que si usted lo lee, lo va a hacer sabio. Que si usted, hermano, lo practica, lo va a hacer santo. Y si usted lo cree, hermano, lo va a hacer salvo. Gloria al nombre del Señor. Amén. Amén. Amén, hermanos. Amén. Entonces, la Biblia tenemos, hermano, un significado literal. Biblia, recuerde, biblión, hermano. Biblia, biblión. ¿De dónde viene esa palabra? Es una palabra latina que significa 66 libros. Este libro, hermano, de la Biblia se ha traducido más de 2000 veces en todo el mundo, en diferentes lenguas. ¿Por qué? Porque hay una necesidad grande de Dios que el ser humano conozca su palabra. El Señor lo dijo ya en una oportunidad. Y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. La Biblia te puede hacer libre. La Biblia nos hizo libre, hermano, porque encontramos la ley de Dios ahí. Entonces la Biblia, hermano, es un término correcto que enmarca la diversidad de libros que estamos leyendo. También, hermano, podemos decir las Sagradas Escrituras. La palabra las Sagradas Escrituras es un término mismo usado por la misma Biblia. Usted lo va a encontrar en Segunda de Timoteo. En Segunda de Timoteo, ahí el apóstol Pablo utiliza el término las Sagradas Escrituras. Vamos a buscarlo ahí. Segunda de Timoteo, capítulo 3, el versículo 15. Segunda de Timoteo, capítulo 3, el versículo 15. Allí el apóstol Pablo utiliza ese término que es válido también y que dice así: y que desde la niñez, hablándole a Timoteo, ha sabido las Sagradas Escrituras. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque la Biblia es un libro sagrado. Hermano, por eso que aquellas personas que utilizan y malinterpretan la Biblia para sacar provecho de ella, para sacar provecho económico, hermano, Dios va a ser el que lo va a juzgar. A veces el mundo señala, ¿y por qué si tiene la Biblia? Déjelos. La Biblia es un libro sagrado y la misma palabra los va a justificar. ¿Por qué? Yo quiero que busque ahí en el libro de Mateo, capítulo 12. En el libro de Mateo, capítulo 12, versículo 37 dice: porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Esta palabra, hermano, también va a juzgar a la persona. Esta misma palabra, un día, toda persona va a estar delante del trono de Dios y lo va a juzgar, de acuerdo a los que escuchó y de acuerdo a lo que practicó. Bendito el nombre del Señor. Ahora, ¿por qué le llaman sagrada? Porque estas escrituras, hermano, nos van a ayudar a poder darnos normas de conducta,
normas de conducta morales, pero cristianas, normas de conducta que van a regir, hermano, y van a ordenar nuestro camino. Porque antes vivíamos desordenadamente, pero ahora la Biblia nos va a ordenar. Si leemos el versículo 16, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar. Mire, ve lo que estamos haciendo hoy día. Hoy estamos enseñando. Es útil para enseñar, para redarguir, es decir, para que una persona sepa que lo que está haciendo de repente está mal, lo va a compungir su corazón. Para corregir, para instruir en justicia. ¿Y cuál es el fin? ¿Cuál es el fin de esto sagrado? ¿Cuál es el fin de la Sagrada Escritura? El fin es de que todo hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Por eso que Dios dejó este libro, para que el hombre busque aquella perfección, no de Dios, sino que sea un hombre, hermano, íntegro en justicia y sea preparado, esté listo para todo lo bueno que Dios quiere que haga la persona. Es decir, que si alguien quiere decir, Señor, guía mi vida, tienes que leer las Sagradas Escrituras. Señor, guía mi camino, tienes que dejar que la Biblia moldee tu vida, que la Biblia ordene tu camino. Bendito el nombre del Señor. En este libro, hermano, no solamente es un libro sagrado, sino que también, hermano, es un libro científico. Y de eso le voy a demostrar 2 capítulos de estos. En el libro de Job, capítulo 26, en el libro de Job, capítulo 26, vamos a buscar ahí. El libro de Job, hermano, se piensa que fue escrito aproximadamente 4000 años antes de Cristo. Escuche de nuevo. El libro de Job se piensa que fue escrito aproximadamente 4000 años antes de Cristo. 4000 años antes de Cristo no existían los satélites. 4000 años antes de Cristo nadie había salido al espacio tampoco. 4000 años antes de Cristo, hermano, las personas más bien pensaban que la Tierra era cuadrada y que el Atlas, un hombre gigante, sostenía la Tierra. Eso pensaban los antiguos. Y nadie tenía idea, quizás porque nadie había visto a la Tierra desde afuera. Pero 4000 años antes de Cristo, Job capítulo 26, el versículo 7, Job capítulo 26, versículo 7, Dios le revela a Job algo científico, algo que se descubrió recién, hermano, unos 1500, 1700 después de Cristo. Le revela y le dice, Job 26, 7, Él extiende del norte sobre vacío y cuelga, escuche bien, hermano, cuelga la tierra sobre la nada. Amén. Cuelga la tierra sobre la nada. ¿Quién le enseñó a Job? ¿Por qué Job escribe estas palabras? Si nadie había salido al espacio, Dios revelando y demostrando que su palabra es verdadera, que su palabra traspasa los tiempos, las fronteras, que Dios, hermano, nada lo toma, hermano, por sorpresa. Él conoce todo, Él conoce su creación. En el libro de Isaías, capítulo, hermano, también vamos a ver ahí, en el libro de Isaías, capítulo 40. En el libro de Isaías habíamos dicho que fue escrito 700 años antes de Cristo. 700 años antes de Cristo. Y 700 años antes de Cristo, cuando se seguía en el mismo conflicto, que si la tierra era cuadrada, que si realmente había personas que sostenían ahí, pero 700 años antes de Cristo, antes que lo descubriera Colón, hermano, antes que descubriera Colón América y que viera que los barcos se hundían, 700 años antes de Cristo, Isaías profetizó y dijo, mire lo que profetizó Isaías, mire ven el versículo 22, Él está sentado sobre el círculo de la tierra.
Mire, ve, él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son langostas, y él extiende los cielos como una cortina y los despliega como una tienda para morar. ¿Quién le dijo a Isaías, hermano, que la tierra era redonda? Porque el círculo es redondo, hermano. Dios revelando a su pueblo. Ahora, ¿quién escribió Job, hermano? Job fue escrito 4000 años antes de Cristo, y según el orden judío, hermano, según el orden judío, porque los libros, hermano, pertenecen a la cultura judía donde Dios se reveló. Ya el libro de Job es un libro, hermano, que no tiene autor. No se sabe quién fue el autor, pero la mayoría de estudiosos de la Biblia coinciden por el orden en que se encuentran junto a los 5 libros del Pentateuco. Los libros 5 del Pentateuco son Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio y Números. Y el libro de Job se encuentra junto a esos libros. Entonces, la mayoría de teólogos, hermanos, coinciden que el que probablemente escribió Job, por la escritura, por la forma como narra, fue Moisés. Por eso que lo colocan dentro de esa cantidad de años. Amén. Entonces, hermanos, podemos ver acá que la Biblia no solamente es un libro sagrado, sino también es un libro de ciencia. Si usted lee el libro de Job, usted va a encontrar inclusive que habla de una piedra angular de la tierra. Y la ciencia apoya eso. Si usted lee el libro de Eclesiastés, usted va a encontrar el ciclo del agua, que el viento tiene peso, y eso se descubrió recién en el año de 1700. Entonces la Biblia es un libro, hermano, que ha permanecido y permanece para siempre. Por eso valore su Biblia, por eso lea su Biblia. Allí usted va a encontrar, hermano, lo que Dios quiere revelarle. Ahora, también se le conoce como la palabra de Dios. ¿Por qué la palabra de Dios? Porque fue Dios mismo quien inspiró a los hombres. Alguien le podrá decir, ¿y quién escribió la Biblia si fueron solamente hombres? Fueron hombres pecadores, fueron hombres que tenían errores, sí, fueron hombres que tuvieron su pasado, como todos lo tenemos, pero con Cristo cambia las cosas. Y segundo de Pedro nos va a decir realmente cómo fueron que este hombre se escribieron, cómo es que escribió Job, cómo es que escribió Isaías, cómo es que escribió Mateo, cómo es que escribieron los profetas. En segundo de Pedro, capítulo 1, te lo voy a encontrar ahí, capítulo 1, versículo 20. Y ahí nos habla a todos los creyentes y nos dice, entiendan primero esto. Mejor dicho, dicen, antes de leer la Biblia, antes de que te pongas y abras tu Biblia para poder decir que Dios te hable o pedir un consejo, y le habla a todas las personas, antes que lean la Biblia, entiendan primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Escuche bien esto, hermano. Es de interpretación privada, es decir, que nadie se puede atribuir. Yo puedo interpretar solamente la Biblia, no. Mi iglesia es la verdadera, la que tiene la verdad, tampoco. No, que nosotros somos lo único que tenemos la verdad, tampoco, hermano. Ninguna profecía es de interpretación privada. El que te da la interpretación es el Espíritu Santo. El que te da la interpretación es el mismo Cristo, leyendo su palabra, pidiéndole en oración, hermano, con lágrimas, con llanto, doblando las rodillas, pidiéndole al Señor, revélame, háblame con tu palabra, ayúdame a discernir. Eso se logra, hermano, pidiéndole y sometiéndonos a Dios. Por eso que la interpretación no es privada, dice. Y explica acá y dice, porque nunca la profecía fue traída porque una persona quiso, no, sino que los santos hombres de Dios hablaron, mírenme, los santos hombres de Dios. Moisés fue un asesino, pero Dios lo hizo santo, hermano. Moisés, hermano, mató a alguien, lo enterró, tenía un pasado, pero él, Cristo, lo restauró. Y Moisés también escribió y fue un hombre santo. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, y acá viene lo importante,
siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Es decir, que toda la Biblia, por eso hemos leído en Timoteo, toda la escritura es útil, todo, sin desecharse, hermano, todo. Porque todo fue inspirado por Dios. No es que un hombre lo trajo, no es que por ahí inventaron la religión para someter a las personas, no. Dice la Biblia que los hombres de Dios hablaron por inspiración del Espíritu Santo de nuestro Dios. Entonces ahí tenemos, hermano, la primera parte de los nombres de la Biblia. Hasta aquí, hermanos, alguna pregunta, algún comentario o algo que de repente les ha sorprendido o algo que quisieran de repente, hermano, que profundicemos un poquito más. Hermano, buenas noches, hermano Diego. Amén, amén, hermano Daniel. Una pregunta que hacen bastante veces cuando nosotros leemos la palabra de Dios a otras personas que quizás no son creyentes o puede ser que vayan a otras iglesias, es que creen que ¿cuál es la Biblia verdadera, no? Porque hay algunas Biblias que son católicas, otras que tienen diferente imprenta. Entonces, a veces nos dicen que no, que mi Biblia le han puesto esas cosas para que yo crea, ¿no? Y sin embargo, otras Biblias tienen otras cosas distintas. Entonces, ¿cómo sabemos qué Biblia es la más recomendada de leer? Por ejemplo, la más fiel a la palabra de Dios sin que se le haya agregado o quitado nada. Muy bien, hermano Daniel. Gracias. Interesante la pregunta y cierto. Muchas personas muchas veces nos han preguntado cuando hemos ido a visitar nosotros también, hermano, ¿cuál Biblia leemos? Y mire, vamos a justo aquí está el libro, es el escrito fidedigno del autor que es Dios. ¿Cómo lo podemos saber, hermano? Para empezar, hermano, la Biblia primero no estaba escrita como la tenemos nosotros hoy en día. Eran escritos el Antiguo Testamento en pergaminos, Luego, hermano, vemos más adelante que se escriben los evangelios, luego las cartas paulinas y luego hay un concilio. Y en ese concilio, hermano, deciden reunir a todos los escritos y formar uno solo, y de ahí viene la palabra Biblia o Biblión. Y reunieron, hermano, en ese tiempo los 66 libros de la Biblia. Los reunieron por primera vez. Pero en esos tiempos, hermano, estamos hablando ya del año 300 después de Cristo, por ahí, en el año prácticamente de los 400 a 500 años después de Cristo, vino un periodo en la iglesia, o vino un periodo, hermano, que le llamaron el oscurantismo religioso. ¿Qué es el oscurantismo religioso? Que se prohibió leer ya ese libro que había sido ya, hermano, prácticamente compilado, que había sido, hermano, totalmente recluido en uno solo. Porque se pensó en ese tiempo de que ninguna persona tenía o podía interpretar la Biblia, sino solamente una cúpula de personas. Cuando pasó eso, hermano, luego vemos que se levantaron muchos hombres de Dios, entre ellos John Hus, a quien lo quemaron en una hoguera, hermano, lo quemaron ahí en un campo, lo quemaron, hermano, estando él vivo, y le quemaron todos sus escritos. Luego vino un hombre llamado Wycliffe, que también, hermano, lo mataron por traducir la Biblia de los originales que estaban ahí, y para que esa Biblia, las personas, hermano, de Inglaterra la pudieran leer en su mismo idioma. Y lo mataron también a él. Luego surgió, hermano, Martín Lutero, quien tradujo también la Biblia al alemán. No lo mataron, hermano. Y de ahí, a través de esas versiones, comenzaron, hermano, a traducirse más Biblias.
Y de ahí aparece, hermano, la Biblia de San Jerónimo, la Biblia de Nácar Calunga, la Biblia, hermano, de Reina Valera, una versión que se le llama la Biblia del Oso, y comenzaron a haber traducciones, hermano, de acuerdo a las lenguas que se hablaban. Tenemos la Biblia de King James, que es la Biblia, hermano, de Inglaterra, que utiliza también, hermano, sinónimos. Todas estas Biblias que les menciono en las traducciones son sinónimos simplemente que usted va a encontrar en la única diferencia. Pero hablando específicamente de la religión, hermano, católica, la religión católica tiene 7 libros más, que se le llama los libros deuterocanónicos, deuterocanónimos. Usted lo puede buscar, libros deuterocanónimos, o también llamados libros apócrifos, que ellos mismos, no es una, hermano, quizás una designación que le da la iglesia evangélica o la iglesia protestante, no. Ellos mismos le colocaron a estos libros deuterocanónimos o apócrifos. ¿Por qué? Porque nunca la iglesia católica, y eso está registrado en la Biblia, tuvieron ese 7 libros más, sino que cuando vino Martín Lutero hizo una reforma total de la iglesia porque había corrupción en ese tiempo. Quisieron ellos hacer una contrarreforma. Estamos hablando ya de los años 1500. Hubo una contrarreforma y dentro de la contrarreforma, hermano, la iglesia católica optó por esos libros que no lo veían como inspiración de Dios, lo insertan a la Biblia católica para hacer la diferencia de las dos. Pero si uno lee la Biblia católica, tanto las cartas paulinas, Mateo, los Salmos, Éxodo, hermano, en ellos, hermanos, son iguales, solamente que son sinónimos. A diferencia de los 7 libros que ellos tienen de más, que nosotros no lo consideramos inspirados por Dios. ¿Por qué? Porque nunca al inicio de los primeros padres de la iglesia lo consideraron como tales. Solamente se insertaron, ¿por qué? Por hacer una diferencia de la reforma que hacía. Si usted lee los libros de la Biblia, usted va a encontrar referencias históricas, que Cristo mismo habla de estos libros, que los apóstoles hablan de estos libros, pero de los 7 libros más, que son Judith, Serácides, Eclesiásticos, Sabiduría, Macabeos, Segundo de Macabeos, no encuentra ninguna referencia en toda la Biblia de ellos. Es más, cuando se han querido averiguar arqueológicamente, históricamente, acerca de los hechos que hablan estos libros, se encuentran, hermanos, de lugares que nunca han existido. Cambio en la Biblia, los demás libros de la Biblia, se han encontrado ciudades como Jericó, por ejemplo. Hace unos 15 años atrás, encontraron, hermano, allá en Roma, un muro que decía en honor a Poncio Pilato. Encontraron un muro escrito con el nombre de ese personaje. Han encontrado, por ejemplo, la ciudad de Sodoma y Gomorra. Hermano, allá por el Mar Muerto, un arqueólogo, usted lo encuentra en la historia, estuvo caminando y su pie se hundió y escarbando encontró, hermano, una ciudad que estaba sepultada y que estaba totalmente carbonizada. Ellos no sabían qué ciudad había padecido este cataclismo, hasta que investigando se dieron cuenta que había sido la ciudad de Sodoma y Gomorra que habla la Biblia. Entonces, esa es la diferencia entre los libros que tenemos nosotros y los otros, y la versión, en este caso, de la Iglesia Católica. Hay otra versión de la Biblia que se llama Traducción del Nuevo Mundo. En la Biblia Traducción del Nuevo Mundo, usted va a encontrar textos borrados, como Marcos capítulo 9, versículo 44 y 45. Si usted, por ejemplo, tiene una Biblia en estos momentos que se llama Traducción del Nuevo Mundo, que es la Biblia de los estudiantes de la Biblia o los llamados testigos de Jehová, y usted va a Marcos 9, 44, 45, se va a dar cuenta que ese texto tiene una rayita. O usted se va al Evangelio de San Juan, capítulo 1, el versículo 1, usted se va a encontrar que esas palabras del primer verso distorsiona totalmente a lo que dice la Biblia de la Reina Valera, lo que dice la Biblia católica y con la traducción del Nuevo Mundo. La traducción del Nuevo Mundo, hermano, no lo podemos considerar nosotros Biblia. ¿Por qué? Porque el que la tradujo o vio
transgiversó y también, hermano, pudo eliminar algunos textos que para su idea de él no tenían mucha importancia. Entonces, ¿qué podemos decir a las personas? Usted puede leer su Biblia, si es una Biblia católica, que la lea, hermano, que la lea. Va a encontrar mucho más claridad ahí. Pero los 7 libros más que tiene, fueron puestos ahí simplemente por hacer una diferencia. Después en el contenido sigue siendo igual. Quizás en algunas palabras como sinónimo, en otras palabras de repente por el tiempo. Por ejemplo, usted va a encontrar en la Biblia de 1901, que yo la tengo esa Biblia, ahí por ejemplo dice ahí menester. Es menester, dice esa Biblia. Pero en la nueva versión de 1960, que es un lenguaje más actualizado, ya no dice menester, sino dice es necesario. Es necesario. ¿Qué recomendamos nosotros? Leer la de 1960 y comparar siempre, ¿Sí? Amén, hermanos. Amén. Entonces, Amén, Dieguito. amén. Para que les puedan explicar a los hermanitos, ¿sí? Pueden leerlo, pero van a encontrar siempre esos 7 libros más de diferencia. Y siempre, hermano, teniendo las traducciones quizás un poquito más antiguas como Reina Valera. Es más, la Biblia católica, hermano, usted va a encontrar palabras, y quizás, hermanos, suenen un poquito fuertes, pero usted va a encontrar palabras como estúpido. Ahí lo dice, estúpido, dice ahí, hermano, un poquito más fuertes. Mientras que acá lo va a decir, hermano, como tonto o como necio. Entonces, es cuestión de traducción, pero en la palabra simplemente son a veces algunos sinónimos. Amén, hermanos. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún aporte más, hermanos? Diego, una pregunta. Amén, hermano Abel. La existencia de las sectas religiosas es por cómo interpretan la Biblia. Amén. Sí, hermano, mire, ¿qué es lo que pasa? Hay hermanos que lo tratan de ejemplificar acerca de aquella figura del elefante. No sé si tú lo has escuchado en alguna oportunidad, donde dice que hubieron 3 personas que no veían nada. No veían nada a esas 3 personas y nunca habían visto un elefante. Y dice que el elefante se estaba en el frente de ellos. Y uno le dijo, allá adelante hay un elefante. Entonces, como estas personas no veían nada ahí, pudieron coger lo que pudieron encontrar de tremendo animal y uno le cogió la trompa. Entonces uno le cogió la trompa al elefantito y como él nunca se había visto un elefante, dijo, el elefante es como un objeto largo, porque le cogió la trompa. Otro le cogió la pierna y como él nunca había visto un elefantito y como no veía, él dijo, bueno, realmente el elefante es como algo redondo. Y otro le agarró el rabito. Y el otro dijo, el elefante es como una pequeña pitita. Pero estaban cogiendo parte del elefante. Entonces, ¿qué pasa con las religiones, hermano? A veces se centran en una cosa, pero no ven el contexto de todo. Y eso se le llama secta. Secta viene de separado, sectarios, un grupo cerrado. Y que ahí está y muere en su ley. Ahora, ¿cómo identificar una secta? Para que uno pueda, hermano, corroborar que una enseñanza está basada en la Biblia, mínimo, hermano, tiene que tener 3 versos que sustenten la Biblia, mínimo. 3 versos que sustenten la Biblia. Estamos hablando de tema doctrinal, por ejemplo. Un ejemplo así rapidito. Hay algunos, por ejemplo, que dicen que comer chancho es malo. Comer chancho es pecado inclusive. Y si comes chancho, te vas al infierno inclusive, hermano, porque yo lo he escuchado. Ahora, ¿dónde sacan eso? Si usted va a la ley en Levítico, y justamente lo que nuestro pastor nos decía en la clase que hemos tenido hace unos minutos atrás, la ley decía, hermano, que no se podía comer chancho, ni tocarlo porque era inmundo.
Pero esas leyes, si uno lo revisa el encabezado, eran leyes sanitarias. Pero los que llevan esa religión dicen, no, si comes chancho estás en pecado. Pero ¿qué dice la otra parte? Si tú lees, por ejemplo, en el libro de 1 Timoteo, en el capítulo 4, si no me falla la memoria, hermano, tú vas a encontrar más bien ahí que todos los alimentos se pueden comer. Todos los alimentos se pueden comer. Entonces yo puedo comer chanchito, porque la Biblia me dice ahí en capítulo 4, me dicen que algunos prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Entonces uno puede comer su chanchito y no es pecado. Romanos capítulo 14 también habla de eso, que si alguien te invita en tu casa, por ejemplo, yo le invito al hermano Abel, venga a mi casa para comer chanchito, y hay alguien que no come chanchito de repente y me puede despreciar, yo me puedo sentir mal. Yo me puedo sentir mal y me desprecia el chanchito. Entonces, Romanos 14 nos habla. Dice, el alimento no es nada, el alimento no te salva. Lo que te salva, ¿qué es? Lo que has recibido en tu corazón. Entonces, algunas sectas, hermanos, se crean, ¿por qué? Porque toman parte de algunas porciones de las escrituras. Y Diego, ya que se está hablando de esa parte de alimentos, ¿qué hay con la sangre de los animales? ya, ¿qué hay con la sangre de los animales? Mire, ¿qué es lo que pasa ahí? La Biblia habla que la sangre, el alma de la persona, o los sentimientos, mejor dicho, de la persona, ¿no? Está en su alma. Sale el alma y la persona muere. Pero la Biblia nos habla que el alma del animal, vamos a decirlo porque no se sabe que si el animal tiene alma, la vida del animal está en su sangre. Mire, vamos a ver ahí en Génesis capítulo 9, usted lo va a encontrar ahí, donde Dios le manda ahí que pueden comer de todo animal, pero tienen que derramar su sangre, ¿para qué? ¿Por qué? Porque esa sangre es la vida del animal. Y Dios en el libro de Génesis capítulo 9 ahí lo prohíbe antes de que fuera la ley. Vamos a buscar ahí. Génesis capítulo 9, en el versículo 3. Mire, estamos hablando de algo que Dios le da antes de la ley. Antes que Dios le dé a Moisés la ley, no matarás, no robarás, todo. Ellos salen del gran diluvio que hay, viene el pacto con Dios, y Dios le dice en el versículo 3, todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, ¿ves? O sea, yo puedo comer una serpiente, me puedo comer de repente una tortuga, todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, dice. Así como las legumbres, las plantas verdes, os le he dado todo. Pero mire lo que dice acá, ¿ve? Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Mire, carne con su vida, o sea, ¿por qué se refiere carne con su vida? Y la misma Biblia te da la respuesta. ¿Cuál es su vida? Su sangre. No comeréis. Eso el Señor lo habla antes de la ley. Ahora, si tú revisas, estimado hermano, en Levítico capítulo 7, cuando ya Dios establece la ley al pueblo de Israel, y a Dios le dice, va a ser una gran nación de acá, en el Levítico capítulo 7, el versículo 26, dice ahí, ve, además, ninguna sangre comeréis en ningún lugar en donde habitáis, ni aves ni de bestias, y cualquier persona que comiere alguna sangre, la tal persona será cortada. Miren, lo mataban. Ahora, uno comienza a analizar acá. En la ley, Dios prohíbe, inclusive hasta manda a matar a quien comía la sangre. ¿Por qué? Porque en el capítulo 9 revela que mientras para nosotros nuestra vida está en el alma, para el animalito está en su sangre. Por eso lo encontramos en el Antiguo Testamento. Ahora, en el Nuevo Testamento,
Vamos a buscar ahí en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos ahí. Y vamos a ver en el capítulo 15 el primer concilio que se realizó en Jerusalén. Vinieron muchos hermanos, vinieron judíos, y vino a dar su informe Pablo, los apóstoles ahí. Y Pablo comienza a decirles que muchos hermanos se habían convertido, judíos y no judíos. Y hubo una controversia ahí. Ahora, miren lo que dice acá, ve. Hechos capítulo 15. Hechos capítulo 15, el versículo 6. Dice, ya estamos hablando en el tiempo ya de los apóstoles ya. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. ¿Cuál era el asunto? Si debían guardar la ley o no debían guardar la ley. Si debían comer chanchito o no debían comer chanchito. Si podían comer sangrecita o no podían comer sangrecita, porque eso hablaba la ley. Dice, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Si se podían circuncidar, y de repente, para el que no sabe lo que es la circuncisión, es que el genital del hombre, del pene del hombre, hermano, le cortaban el prepucio. Satelita le cortaban el prepucio. Eso era circuncidarse. Y lo hacían al 8º día. Entonces, los que se convertían en ese tiempo, ya de 30 años, los judíos querían que los circuncidaran, hermano. Imagínense todo el dolor que iban a pasar. Porque ellos pensaban que tenían que guardar la ley. Entonces, viendo todo esto, los apóstoles, dice el 6, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y dijo, varones hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió a los gentiles, nosotros somos gentiles, oyesen por mi boca la palabra de Dios. Y él comienza a explicarle, pero le está hablando aquí a los gentiles, nosotros. Ahora vayamos al versículo 14. Mire que dice el versículo 14. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Acá está hablando de la visitación de Cornelio. Y con esto concuerdan las palabras del profeta que está escrito. Y acá cita una palabra. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles de nuevo, sobre los cuales es invocado mi nombre. Y mire lo que dice acá, dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Y acá viene la palabra. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete, mire lo que dice acá, hermano, que no se inquiete a los ¿quién? A los gentiles. ¿A qué gentiles? A los que se habían convertido, o sea, a nosotros. Que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Y acá viene el mandamiento. Sino que se les escriba a los gentiles, dice que se aparten de ¿qué? De las contaminaciones de los ídolos. O sea, nosotros los gentiles ya no podemos estar adorando ídolos. ¿Qué más? Que nos apartemos de la fornicación. ¿A quién está hablando? A los gentiles, a los que se habían convertido en él. Y también de ¿qué más? De ahogado. Y también de ¿qué más? De sangre. ¿Por qué? Porque este mandamiento de comer sangre no fue de la ley para adelante, fue antes de la ley. Y el apóstol Pablo y el apóstol Pedro, en el primer concilio que tuvieron, dijeron, de ahora en adelante a los gentiles no le estén diciéndole guarda la ley, sino que, Hechos capítulo 15, versículo 20, que se abstengan de las contaminaciones, de los ídolos, de las fornicaciones, de ahogado y de sangre, hermano. Entonces, ¿qué nos recomienda para nosotros los gentiles? No podemos comer de todo, pero ya no podemos comer lo que es la sangre ni ahogado. ¿Quién dijo esto? El apóstol Pedro en el primer concilio que se celebró entre judíos y gentiles para saber cómo deberían actuar de ahí en adelante. En resumen, en este concilio nos manda a que nos abstengamos de sangre, hermano. ¿Cuál es la razón? No lo sabemos, solamente sabemos
que para Dios la sangre del animal es la vida. Y como es la sangre del animal de la vida, esa sangre merece ser enterrada. Amén, hermano Abel. ¿Alguna pregunta más? ¿O de repente algo para poder ampliar? Ok. Amén, hermano Abel. Entonces, hermano, podemos ver eso, pero mire, ve, aquí hay algo que podemos aportar más. Hay una religión que se llama los Testigos de Jehová, que ellos creen que haciéndose la transfusión de sangre, están comiendo sangre. Vuelvo a repetir. Ellos dicen que al hacerse la transfusión de sangre, ellos están comiendo sangre. Y eso es totalmente falso. Acá está hablando de que de los animalitos. Entonces, en la atalaya que ellos tienen, hay un librito que se llama El Despertar. Quizás un día podamos estudiar eso. Ellos en sus mandamientos dicen, y si de repente un hermanito que es testigo de Jehová nos está mirando en esta hora, no me va a dejar mentir. Hay muchos escritos de ellos que dicen que si tu hijo, vamos a poner, tienes tu hijo, y si tu hijo necesita que tú le dones sangre para que viva, el que es creyente de los testigos de Jehová de esa religión no le da. Y prefiere verlo morir antes que darle la sangre, porque ellos creen que la persona está comiendo ahí su sangre. Eso, hermano, la Biblia lo habla doctrina de error. ¿Por qué? Porque la Biblia prohíbe comer la sangre del animal. Usted dirá, hermano, entonces la sangre humana, estamos hablando en el sentido de que de los animalitos que Dios le dio para que comiesen. Dios jamás mandó que se comiesen humanos, sino a los animalitos. Come el animalito, pero no coma su sangre. En el caso del humano, hermano, uno puede hacerse transfusión de sangre, porque está salvando una vida, y la Biblia dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado, hermano. Por eso que es necesario conocer las Escrituras, porque de ahí, hermano, surgen las sectas, surgen las posiciones, y tenemos, como hemos hecho ahorita, contrastar, hermano. Tú me dices que dice esto en el Antiguo Testamento, vamos a ver qué dice en el Nuevo Testamento. Tú me sacas este texto, pero vamos a ver cuál es su contexto. Por eso que en cuanto a doctrina, hermano, es necesario que como mínimo, haya 3 versos que puedan fundamentar, hermano, la base doctrinal. Tiene que haber mínimo 3 versos. Si hay esos 3 versos, perfecto, podemos hablar que es una doctrina. Hemos buscado ahí, por ejemplo, en cuanto a la sangre, antes de la ley, en la ley y después de la ley. Están los 3 textos para corroborar una doctrina bíblica. Amén, hermanos. Amén, hermanos. La hora ha avanzado y mañana tenemos que elaborar todos igual. Vamos a orar, hermano, en este tiempo. Ha sido una noche muy productiva, hermano. Y vamos a aprovechar en orar por las necesidades, hermano, de cada uno. Ahí usted, hermano, ponga en la mano de Dios su necesidad. Pídele a Dios que ayude a las personas que están pasando muchos problemas y que nos ayude también, hermano, a aprender cada vez más de las Escrituras, cada vez más de nuestro Dios. Cierra sus ojos ahí, hermano. Vamos a orar. Nuestro Dios. Padre Santo, te doy gracias por esta noche, Señor, por este primer tiempo de discipulado que hemos tenido. Gracias por mis hermanos, sus preguntas. Gracias por los hermanos que se han conectado también esta hora a través del Facebook también. Gracias por los hermanos que están también acá a través del Zoom. Señor, bendícelos. Si ellos están aquí es porque quieren saber de ti. Que tu palabra, Señor amado, haya cabida en sus corazones y que tu palabra sea como una luz en medio de su camino. Que en su corazón y en su vida tú estampes tus palabras en nuestros corazones para llevarla donde nosotros andemos. Padre, mira las peticiones de cada hermano. Quizás las personas que están padeciendo, Señor, alguna enfermedad, están padeciendo también producto de esta pandemia. Dios, te rogamos una vez más, tengan misericordia, Señor. Tengan misericordia de aquellas personas que aún inclusive no tienen los medios económicos para poder solventar el medicamento, para solventar quizás un balón de oxígeno, Señor.
Ahí donde están, ábreles puertas, Señor. Toca los corazones de aquellos que tienen, Señor, y pueden ayudar también a esas personas. Permítenos colaborar, Señor. Permítenos hacer algo en esta hora. Pero ahorita nos humillamos delante de ti y te pedimos que tú intervengas en esas vidas, que tú intervengas en toda enfermedad, en toda dolencia, que tú intervengas, Señor amado, en cualquier situación que estén pasando. Espíritu Santo, fortalece ahí, llega a cada hogar, llega a cada familia, llega a cada joven, a cada señorita, a cada padre de familia, que en esta hora está conectándose, Señor, y te